Pues está grabando ya. Está muy guay. Nosotros estamos ahora con los ODS, que ya no solo es sostenibilidad, ¿no? Es un poco todo. Sí, sí. Voy a hablar de ello también. Pues yo lo que sí que digo es, oye, que porque lo cierto es que casi yo creo que todas las empresas hacemos muchas cosas en esta línea. A lo mejor no las recogemos, ¿no? No las recogemos en un decálogo de las ODS, de tal, pero yo creo que todos en nuestra medida algo hacemos. Es difícil no hacer nada, ¿no? En ninguna de las áreas de los ODS, que son muchos y muy... Son muchas, sí. Y lo que estamos desgranando, ¿no? Todos los ODS para ver en cuáles, en cómo y tal. Y es un proyecto que, claro, para mí, para marketing está muy guay. Esta calidad también en el proyecto. Y tenemos el compromiso de la dirección general, que eso es fundamental, porque si no... Sí, cuando la empresa tiene un número grande de empleados, la verdad que para mí es fundamental. Y aparte lo puedes medir muy bien. Hay muchos factores ahí que entran en juego y se puede medir y al final sacar un informe a final de año con cómo estábamos antes, cómo estamos ahora y ver lo que se ha avanzado, la verdad es que está muy bueno. Ya solo con eso ya está, con que lo midas, ¿no? Ya sabes si vas mejor, peor, y pones poco en ello, si no... Sí, si no es... Bueno, había que... Estaba bien que las papeleras tuvieran... Sí. Bueno, por ahora tenemos ahí una... ¿Nos están viendo, no? Pues sí. Espectadores, a ver. Sí, yo creo que sí que nos están viendo, ¿no? Ah, sí, ya nos están viendo. Ah, vale, muy bien. Sí. Sí, Ana Bota, sí os veo. Sí, bien, muy bien. ¿Y se nos escucha bien? Sí, dice Ana, sí, María también, muy bien. Perfecto. Pues yo no sé, Yago, si quieres hacer alguna introducción, si seguimos de palique. Seguimos. No, veníamos a charlar. Sí. Están, sí, están silenciados. Y las cámaras también, están deshabilitadas. Solo nos veis a Daniel y a mí. Ah, está Chus, Reza también. Muy bien. Hola, Reza. Nos habla Iria Otero. Saludos desde Bueu. Ah, claro, vecina mía, muy bien. Dice que está con ganas de conocer este proyecto. Muy bien. Bueno, Iria, Hola. yo soy de Bueu también, ¿eh? Pues como tú me digas, sí. ¿De qué empecé? Pregunta Idiotero. Pues no sé, de la Banda del Río. Soy de allí, de Bueu. Lo que pasa es que llevo muchos años fuera de allí. Carrasqueira. Carrasqueira City. Vecina de Marcos y Elisa, que seguro que los conoces. ¿Ves? Yes. Ya está. Bueno, me decían por aquí que esperamos un minutito. Adelante, ¿ya? Venga. ¿Listo? Venga. Ok. Bueno, pues vamos allá. Bueno, muchas gracias por venir a todos. Primero agradecer al Círculo de Empresarios y al Clúster de la Comunicación. Muchas gracias porque bueno, nos juntan aquí, ¿no? en este foro digital de momento, a ver si ya volvemos pronto a los presenciales, y nos traen pues, a un ponente que en mi opinión es un ponente de 10, ¿vale? Nos va a contar un tema que conoce mucho, Daniel Rodríguez, de Verde Impresiones con Sentido. ¿Vale? Nos va a hablar sobre un tema que yo creo que nos debe preocupar a todos, que es la sostenibilidad en la producción gráfica de gran formato.
¿vale? A ver qué es eso que nos cuenta y yo estaré atento a las preguntas para al final de todo recogerlas y a ver si las podemos contestar todas, ¿vale? Vale, Adelante. arranco entonces. Muy bien. Bueno, hola a todos. Lo primero, daros las gracias por participar, porque la verdad que no estoy yo muy acostumbrado a este tipo de cosas, ni a hablar en público, aunque hacerlo desde la oficina siempre da un poquito menos de vergüenza. Lo que vengo a contar básicamente es pues lo que hacemos aquí, o cómo pensamos que se pueden hacer las cosas desde nuestra parcela de trabajo y desde nuestro sector, cómo lo hemos planteado desde el principio, cómo nos marcamos los objetivos y cuáles son pues esas diferencias entre lo que es la sostenibilidad que nos venden, tanto en nuestro sector como en casi todos, y la realidad, ¿no? La realidad de lo que es. Bueno, he preparado una pequeña presentación para hacerlo un poquito como guía y para ver si más o menos podemos cubrir ese ratito en el que os llegue la información y demás. Bueno, para empezar voy a contar un poquito cómo nació esto y voy a intentar ser breve y no dar mucho el coñazo, pero para que, bueno, ponernos en antecedentes de por qué surge Verde y por qué estamos aquí hoy, ¿no? Yo soy profesional de las artes gráficas, que cursó sus estudios, empezó a trabajar en el sector y, bueno, durante una temporada en una empresa en la que era el encargado de producción y demás, pues llegué a pensar que me había equivocado de profesión y bueno, algo que no me llenaba en absoluto, porque primero no se le prestaba cariño a las cosas, segundo, pues se desechaba un montón de material y no se le prestaba nada de atención a cómo poder hacer un poco más sostenible el sector. El tema es que en ese momento no lo pensaba la empresa en la que yo estaba, ni ninguna en absoluto, estamos hablando de 2005, 2006, 2007, cuando el tema de la sostenibilidad estaba patente en muchos sitios, pero no de una manera tan clara como lo está ahora, y bueno, en el sector de la impresión en gran formato, las imprentas, etcétera, etcétera, aparte de un certificado FSC, poca cosa había más. Bueno, a raíz de eso, pues digo, pues no me queda otra que montarme por mi cuenta y hacerlo yo directamente. Así que, bueno, el planteamiento era muy claro, había ya alguna marca de algún fabricante, pues como HP o Epson, que estaban ya trabajando en ese sentido con la tecnología, las tintas y demás, algún fabricante de algún sustrato que también estaba ya haciendo alguna cosa en biodegradable o hecho con temas reciclados, pero muy poquito, muy poquito. Y bueno, decidimos arrancar por ahí y decir, bueno, vamos a hacer un plan de negocio, vamos a pensar en un proyecto a largo plazo que llegue para quedarse y que responda pues a ese hueco, a esa necesidad que yo veía que no se estaba cubriendo y que además lo íbamos a acompañar, no era solo la sostenibilidad, sino que lo íbamos a acompañar de la calidad, que yo creo que eran las dos patas cojas que tenía el sector, que era evidente, y que si lo íbamos haciendo bien y pasito a pasito podíamos pues, ocupar un espacio. No sabíamos cuál iba a ser el tamaño del espacio, pero sabíamos que en ese hueco pues íbamos a hacer las cosas un poquito mejor. Total, que en 2011 nace Imprime Verde, con dos cositas, con un plotter de tintas pigmentadas, un local muy pequeñito y demás, y muchas ganas de trabajar, obviamente, y las ideas muy claras sobre el concepto y la filosofía de trabajo que nos permitiesen ir creciendo al tiempo. Durante unos años, pues bueno, se fue creciendo el negocio, se fue incorporando personal y demás, y seguimos, pues bueno, viendo que en los primeros años teníamos un problema grave con los proveedores, porque teníamos nosotros una línea de negocio que iba en pro de la sostenibilidad y teníamos unos proveedores que no tenían un producto que fuese en esa línea, porque no había un mercado que lo demandase, ¿no? Entonces, ¿cuál era nuestra filosofía? Y que la fue todo el rato. Pues bueno, reaprovechar, reutilizar, sacarle el máximo partido a todos los materiales, no buscar sobre todo, pues eso, clientes que no le den vida al producto, bueno, un poco las cosas que estaban en nuestra mano. Y poco a poco los proveedores sí que se fueron poniendo las pilas, yo creo que más por un tema de presión pues, social, como está pasando con todo, ¿no?
como todas las cosas, que hasta que de repente las autoridades, los gobiernos y tal empiezan como a presionar, las marcas empiezan a presionar, los proveedores empiezan a cambiar el paso. Y bueno, y ya desde hace unos años para aquí sí que siempre tenemos unas alternativas que son pues mucho más sostenibles que las que estábamos acostumbrados a trabajar. Entonces, pues bueno, ahora estamos aquí, 10 años y pico después, ya creo que somos una pyme, somos 11 personas trabajando y bueno, y eso nos ha hecho crecer y nos ha hecho ocupar un espacio mayor y yo creo que llegar a más gente y trasladar este mensaje, ¿no? De intentar hacer las cosas un poquito mejor que los que estaban antes y que eso al mismo tiempo vemos que en el sector sí que se está, bueno, como ya no voy a decir que esté de moda, pero como socialmente ya estaría mal visto no tenerlo, pues todo el mundo tiene ya su versión. En algunos casos es real y me parece estupendo, en otros casos es más pantalla que otra cosa. Entonces, pues bueno, ahora voy a pasar yo creo a que veamos este PDF tan chulo que he preparado, que lo tenemos aquí. Me imagino que lo veis bien, ¿verdad? No sé si no lo veis bien, me lo decís. Pero bueno, es un poco para que tengamos de guía y podamos trabajar sobre ello. Aquí vamos a hablar sobre la realidad de lo que es la producción gráfica de gran formato versus la sostenibilidad, ¿no? Que yo creo que son dos conceptos completamente antagónicos porque en el momento que empezamos a producir cualquier cosa dejamos de ser sostenibles. O sea, la única sostenibilidad que existe es pues, quedarse quietos y dejar que la naturaleza trabaje, ¿no? Esto no es el caso, vivimos en un mundo en el que se hacen un montón de cosas y tenemos que buscar la manera de que en el tiempo pues tengamos el menor impacto posible o que el impacto, si no llega a ser a cero, pues que esté prácticamente en cero, ¿no? Y eso, pues realmente se consigue, pues yo creo que pensando. Me parece importante, y aquí hablo de una visión personal, porque ni siquiera es lo que veíamos antes, pero sí que creo que se ha trasladado y es lo que pensamos un poquito ahora todos por la deriva que ha cogido todo este tema. Y es que en el 2010, cuando estábamos haciendo el plan de negocio de la empresa, realmente el enfoque que teníamos sí que era, bueno, estaba muy basado pues, en las tecnologías y los materiales, ¿no? Utilizar tecnologías lo más limpias posibles, que estuviesen certificadas por el proveedor, que los materiales fuesen reciclados, que se pudiesen reciclar, darle segunda vida a los sobrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora, me imagino que por experiencia personal, durante estos casi 11 años con la empresa, pues creo que la sostenibilidad es otra cosa ya. O sea, la sostenibilidad es lo que pensábamos en el 2010 y creo que la sostenibilidad también es lo que yo pienso que es ahora en el 2021, que es que tengamos unos objetivos mucho más claros sobre ello, que la gente que trabaja tenga una estabilidad laboral, que tenga una conciliación familiar, unas buenas condiciones, que trabajemos con proveedores comprometidos, que haya una cercanía entre la empresa, el cliente y los proveedores, y me refiero no solo a una cercanía geográfica, sino una cercanía personal, ¿no? Donde al final todos podamos empatizar con todos, ayudarnos y que crezcamos un poco más como comunidad, ¿no? Yo creo que como mero negocio, y luego que haya mucha más economía circular y obviamente también tecnologías limpias, materiales reciclados, reciclables, segundas vidas a los materiales y demás. Entonces, pues bueno, nosotros aquí ahora tenemos unos objetivos mucho más amplios, ¿no? Donde antes era simplemente hacer un poco de research y buscar unos materiales, una tecnología nueva, estar pendiente del mercado y demás. Pues ahora creo que hemos abierto mucho más la visión y creo que, bueno, lo estamos haciendo nosotros y lo están haciendo empresas mucho más grandes que la nuestra, que al final, pues está muy bien que veas que hay, pues bueno, me presentaba Yago de Deliquia, que creo que es una de las que tiene este tipo de cosas en cuenta y tenemos más clientes que van en esa línea y la verdad que creo que por ahí es por donde debería ir el camino y que cuanto más nos vayamos juntando y más espacio ocupemos, al final trasladas más presión al resto del mercado y aunque sea solo por imitación y no por intención, pues que la cosa vaya cambiando. Esto es lo que escribimos nosotros en nuestra primera página web y lo que sigue estando, ¿no? Que es un poco un párrafo que resume nuestra manera de trabajar y que en ningún caso hablamos de que somos una imprenta 100% ecológica, que no hacemos absolutamente nada que dañe al medio ambiente, etcétera, etcétera. No es el caso. Nosotros somos un centro de impresión gran formato y como tal
sabemos que cada paso que damos de alguna manera va a impactar. Lo que vamos a hacer es pensar ese paso siempre antes de hacerlo, y hago hincapié en que nosotros somos un centro de impresión gran formato y fine art responsable. Entonces, con responsable es que pensamos las acciones que vamos a hacer, pensamos las inversiones que vamos a hacer, pensamos qué clientes nos interesan, pensamos en general todo lo que pasa. No nos mueve solo el beneficio económico, que es necesario para que la empresa siga funcionando y todos podamos trabajar y que cada vez, si hay más gente trabajando, esté en mejores condiciones, etcétera, etcétera, pero no hacerlo de una manera que nos mueva simplemente ese interés, ¿no? Creemos que hacer bien las cosas no está reñido con hacerlo de forma sostenible, que eso yo creo que es algo que es muy importante, y trabajamos porque trabajamos todos los días para que nuestros productos sean de calidad y respetuosos con el medio, y adaptamos nuestros procesos para hacerlos más eficientes, que es sencillo. Y en la eficiencia, al final, pues influyen muchas cosas, no solo el material, no solo el personal, es pues, los desplazamientos que hagas, los paquetes que envías, cómo van empaquetadas las cosas, con qué van empaquetadas las cosas. Bueno, son un montón de cosas que creo que se pueden pensar y repensar, y cada día que pasa se va incorporando. Esto que veo aquí, pues bueno, esto estaba en mi plan de negocio y era un poco lo que nosotros pensábamos que tenía que ser, ¿no? Una empresa como la nuestra, en nuestro sector, y cómo tenía que trabajar, pero realmente se puede trasladar a cualquiera, que es buscar ese equilibrio entre ecología y economía, ¿no? Entonces, pues tendríamos que crear unos productos útiles con un consumo mínimo de materiales y energías. Entonces, esto es pensar qué vas a utilizar, a quién se lo vas a pedir, si ese proveedor está certificado, si el material está hecho bajo un proceso más ecológico que otro, etcétera. Transportar los productos eficientemente, minimizar los efectos negativos por parte del usuario, usar con sensatez, reciclar los productos como recurso al final de su vida, bueno, pensar, elegir materiales respetuosos y demás. Esto pues, es nuestro día a día, y luego, pues bueno, ahora lo que sí que estamos viendo, pues porque hemos crecido durante estos últimos años, es que lo que tenemos que hacer pues bueno, para comunicarle al potencial cliente o a nuestros clientes que eso se está haciendo así, ahora hay que demostrarlo, ¿no? Pues son las certificaciones. Nosotros trabajamos con maquinaria y con tintas que están certificadas con la etiqueta de Greenware Gold, que bueno, son productos certificados que tienen bajas emisiones químicas, etcétera. Y nuestro objetivo del 2022 es certificarnos con la ISO 14001, aunque ya trabajamos con proveedores que la tienen, ¿no? Que la utilizan, y nosotros realmente yo creo que en muchos aspectos ya la cumplimos, pero lo vamos a plantear para que sea real y que se pueda demostrar, ¿no? De alguna manera. Y en cuanto a la economía circular, que es algo que nos parece muy importante y que nos fue pasando también en cada paso que íbamos dando, al principio de nuestra andadura no llegábamos a tanta gente, tampoco teníamos un volumen tan grande, pero sí que cuando llegas a un punto en el que de repente tienes una producción para un evento y has utilizado una serie de materiales que realmente una vez que se acaba el evento sabes que no tienen otra vida, dices, ¿qué hacemos con ello, no? Pues nosotros trabajamos con Emaús, que es una fundación sin ánimo de lucro, la cual, pues bueno, con gente que está en riesgo de exclusión y demás, trabajan en talleres, restauran muebles, etcétera, y además hacen pues bolsas, mochilas, carteras con, por ejemplo, las lonas que nosotros desechamos o recogemos de fachadas o demás, ¿no? Además, les cedemos pues, lo que ellos quieran. Si necesitan para un evento alguna estructura o cualquier cosa, pues bueno, lo que necesiten nos tienen siempre ahí. Y la verdad que fue algo que fue muy gratificante cuando empezamos, porque nos hizo ver que, bueno, además de reciclar, además de dar unas buenas condiciones de trabajo, además podíamos llegar a otros sitios, y esa tontería, que es un material que se podía haber desechado, está sirviendo para que alguien pueda darle una segunda vida, que además es una segunda vida muy importante, que lo ocupa y que le está beneficiando, ¿no? Que es mérito de Emaús completamente, pero tener la oportunidad de hacerlo, pues la verdad es que bueno, gratifica un poco más. Luego también trabajamos con el Colegio Andersen, que bueno, es donde está mi hija escolarizada, y ahí les llevamos el refugallo. O sea, aquí se sobran restos de pegatinas, cartones, todo lo que sea
un poco gracioso que les pueda servir. Todo se va a una caja que tenemos aquí y cada mes y medio, 2 meses, depende cómo vaya el tema, les subimos el material y luego ellos allí hacen instalaciones, trabajan en clase, utilizan esos materiales. Entonces, pues también que la verdad que es muy gracioso porque, bueno, flipan con algún tipo de material que no es habitual verlo y al final también estamos generando, lo que decíamos antes, más comunidad, ¿no? Porque estás haciendo un enlace entre el colegio, la profesión, el sector. Bueno, al final es otra vez generar esa comunidad, ¿no? que tanto ayuda a que las cosas sean mucho más agradables. Y luego también colaboramos con Bryce Palmas, que es un chico que tiene un proyecto que se llama Rewilders, que bueno, está recorriendo Europa en bici con una compañera y no utilizan absolutamente nada de electricidad, no utilizan ningún tipo de envase y demás, es todo autosuficiencia propia. Bueno, la verdad es que si podéis entrar en la página web del proyecto es una pasada, porque los tíos, vamos, están haciendo un estudio y fotografía sobre fauna y demás y cargan las cámaras con unos paneles solares. Bueno, la verdad es que es brutal el tema. Y ahí tenemos pues esa economía circular. ¿Qué más? Nos parece muy importante la estabilidad laboral y la conciliación, porque todos tenemos que trabajar, si no somos unos grandes herederos, y todos queremos conciliar también, porque todos queremos disfrutar pues de lo que nos brinda el trabajo en nuestro tiempo libre, ¿no? Entonces nosotros sí que vimos ciertas cosas que, bueno, en otras empresas que a lo mejor son más grandes, pues ya es más habitual, pero en nuestro sector había lo más habitual era tener un horario partido o una jornada que al final se alargaba mucho. Y hace unos 4 o 5 años, una cosa así, decidimos hacer jornada continua y trabajar de 9 a 5. Creíamos que iba a ser mucho más eficiente la jornada, creíamos que los empleados iban a estar mucho más contentos porque podrían salir y tendrían tarde por delante sin tampoco tener que levantarse a las 6 de la mañana. Y además estábamos reduciendo desplazamientos. O sea, cuando antes teníamos una jornada partida, acabábamos más tarde y todo era más complicado de encajar, ahora teníamos esto. Luego tenemos que tener también en cuenta que cualquier empresa que busque calidad en sus servicios tiene que tener profesionales cualificados. Entonces nosotros trabajamos muy en sintonía con los centros de formación que tenemos aquí tanto en Vigo como en Pontevedra, con el Colegio Ar aquí en Vigo y con Montecelo en Pontevedra, que nos brindan siempre gente que quiere venir de prácticas y toda la gente que está aquí trabajando, que ya llevan mucho tiempo. Muchos de ellos vienen de esos ciclos formativos y lo que hay que darle a esa gente es darle estabilidad, ¿no? Para que crezca como profesional, para que aprenda y para que el flujo de trabajo y demás sea mucho más eficiente. Al final, sobre todo, vamos a ganar en eficiencia y en nuestro sector sí que es cierto que lo que vemos, según la línea de negocio que tengan, es que hay una rotación muy grande y que, bueno, según el nivel de empresa, pues puede haber turnos o si no hay jornadas partidas, gente haciendo muchas horas que no se pagan. Bueno, al final es un sector que está, yo creo que bastante prostituido en general, salvo excepciones, ojo, no generalizo demasiado, pero bueno, es algo que está ahí. Y eso hace que, bueno, que la gente esté más contenta, que produzca más, que no es ningún secreto, y que las cosas salgan mejor. Después, lo importante, tenemos que tenerlo todo, tenemos que tener el personal, tenemos que tener esa estabilidad laboral, tenemos que tener los materiales, tenemos que tener la economía circular, pero lo que tenemos que tener claro son los objetivos, a dónde vamos nosotros a trabajar y si esos objetivos y esos clientes van con nuestra filosofía de trabajo. Es decir, porque me parece lo más importante, nosotros podemos prestar servicio a infinidad de empresas, porque realmente es un sector que es muy versátil y lo mismo podemos estar haciendo una campaña para una marca de ropa, que una feria, que el interiorismo de un hotel, que una exposición fotográfica o cojines y tazas, ¿no? Pues bueno, nosotros nos hemos decantado por buscar un cliente que busca, en primer caso, va a ir buscando siempre calidad y la calidad, por algún motivo, siempre suele ir de la mano de la sostenibilidad. Y eso, la verdad que nos ha llevado a trabajar, bueno, con clientes, la verdad que con los que da gusto trabajar y el tipo de proyecto que podemos ejecutar, que aquí tenemos dos ejemplos en las fotografías,
Tenemos una exposición de fotografías de Jesús Madriñán, por ejemplo, que es un cliente con el que llevamos prácticamente desde el principio y del que estamos muy orgullosos porque es un fenómeno. Y eso nos hace, pues bueno, generar una producción de obra certificada para un museo, una galería, para una venta, que sabemos que vamos a producir algo con unos materiales de altísima calidad que ya se han fabricado con unos estándares muy altos, que se han producido con unos estándares muy altos y que están pensados para durar eternamente. La gente que se va a comprar esta fotografía la va a colgar en su casa y el que la tenga se la va a regalar a su hijo cuando se muera, quiero decir, porque no hay otra cosa. En esa parte, pues bueno, la verdad es que el sector de la fotografía, la ilustración y tal nos da muchas alegrías porque trabajamos con clientes que son muy agradables y con los que aprendemos mucho y luego en el sector del gran formato, que al final es quizá la línea de negocio más importante nuestra porque bueno, se mueven otro tipo de volúmenes y de proyectos, pues siempre vamos buscando que el cliente con el que trabajemos busque materiales de calidad y duraderos, ¿no? Entonces, pues hacemos muchísimos proyectos de interiorismo en hoteles y ahí, pues bueno, sabemos que todo lo que vayamos a fabricar, aparte que tenemos que meter un material de alta calidad, va a estar ahí pues hasta la próxima reforma, que no sabemos si van a ser 20 años o 15 o 30, no lo sabemos todavía. Pero eso nos hace saber que bueno, estamos produciendo un volumen importante en un material de alta calidad con unos estándares y con un acabado impecable y que está hecho para que dure, ¿no? Pues eso es una manera de enfocar también esa sostenibilidad. Y si nos enfocamos, como en nuestro sector hay muchos enfoques distintos, si nos enfocamos en la producción pura y dura y en un bajo coste y en poco valor añadido, etcétera, etcétera, lo que vamos a estar es pues consumiendo una barbaridad de material de usar y tirar a un precio ridículo que no tiene ningún valor más que mantener una máquina funcionando y un empleado que está quemado trabajando con un sueldo ridículo. Entonces, pues bueno, creemos que eso no es el futuro. O sea, desde luego que no es el futuro ni para nosotros, ni para nuestro sector, ni para ninguno. Y bueno, y aquí va el tema de la sostenibilidad, ¿no? Que busca sostenibilidad en Google y lo que vemos pues son este tipo de imágenes que están muy bien, pero no son reales, ¿no? Esto es muy bonito. Y esto es la realidad, ¿no? De un centro de trabajo. No es el nuestro, no tenemos ese tamaño todavía, pero esto es la realidad. Son pues, un montón de máquinas y un montón de materiales que tenemos listos para producir, que entran en máquinas, se producen y con el fin que tengamos, pues se van a sus destinos, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tener muy claro que la sostenibilidad dentro de la producción en gran formato, dentro de la producción en pequeño formato, lo que sea, pero sobre todo ahora que estamos hablando de esto, en gran formato, es una dicotomía muy importante porque no es realmente súper sostenible. Lo que podemos hacer es escoger, pensar los pasos, buscar las mejores tecnologías, los mejores proveedores y buscar esos objetivos que vayan en conjunto. Y nosotros rescaté esto también de nuestro plan de negocio, que me parecía importante por lo que voy a hablar a continuación, que es que habíamos hecho un DAFO, ¿no? De debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades y sabíamos que bueno, las debilidades en su momento eran que éramos muy pequeñitos y que podíamos tener pues de botella, que teníamos un espíritu innovador, joven, un compromiso medioambiental, cercanía con el cliente y que bueno, teníamos una infraestructura reducida pero solvente y que teníamos unas oportunidades porque había una creciente demanda de productos gráficos en el sector y que había mucha gente que estaría buscando materiales de alta calidad, certificados y demás. Pero había unas amenazas que eran que la idea de negocio era imitable en las formas y que luego en nuestro sector hay una competencia que es muy desleal. Me imagino que como en todos, pero bueno. Este tema de que la idea de negocio era imitable en las formas es evidente, quiero decir, porque en ese momento nadie lo tenía en la mente y nosotros decidimos realmente que el negocio se llamase Verde Impresiones con Sentido. El Impresiones con Sentido lo que dice es vamos a imprimir y vamos a hacer cosas, pero vamos a pensarlo antes y vamos a ver qué impacto queremos generar, ¿no? Y esto deriva ahora en el 2021 en algo que yo creo que todos conocemos, que es el greenwashing. Y aquí hay como 2 o 3 ejemplos, ¿no? Donde lo podemos ver claros, que es pues, bueno, McDonald's, que cambia la marca, cosas de plástico que se ponen de color verde para que parezca mejor, la Pepsi, y luego pues blogs de páginas de la competencia nuestra que de repente pues te ponen imprime en verde, imprenta verde en Vigo y tal.
y dices tú, jolín, pues no sé si es necesario, pero bueno, esto pasa, ¿no? Es nuestro día a día. Así que para terminar lo que es el bloque, nosotros nos hemos enfocado un poco en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que ahora, por suerte, pues, bueno, está todo como más estructurado. Y bueno, en la ONU tenemos estos 17 objetivos, ¿no?, principales, y creemos que, bueno, tenemos por un lado unos objetivos de actuación y luego tenemos una responsabilidad individual, todos como individuos, el empleado, el empleador y la sociedad en general, ¿no? Pero sí que sabemos que nosotros, desde nuestra pequeña pyme de 11 personas, podemos actuar sobre varios puntos de manera directa, y creemos que si todo el mundo usa su responsabilidad individual para hacerlo, pues todo puede mejorar. La verdad es que creo que no es tan difícil y estaría bien que empezase a cambiar. Trabajamos en la igualdad de género a la hora pues, tanto de la contratación como de las oportunidades. No hay ningún tipo de discriminación, obviamente, ¿no? Solo faltaría. Pero podemos trabajar las empresas mucho en la igualdad de género. Podemos trabajar en un trabajo decente y en un crecimiento económico que sea sostenible, que es en lo que estamos. Estamos apoyando a la industria, la innovación y la infraestructura con nuestras inversiones. Trabajamos con proveedores en cuanto a las inversiones. Tienen que tener una serie de requisitos, que decir, no podemos, si tenemos una máquina que cuesta 50.000 euros y es china, y tenemos una que cuesta 80.000 euros, está certificada y está en Europa, y sabemos que la fábrica donde la hacen, dónde compran los componentes y demás, esos 30.000 euros no nos van a marcar la diferencia. Además, creemos que lo ideal es, bueno, fomentar esa innovación que tenemos dentro de la Comunidad Europea, que se dedican a copiar los demás. Podemos influir en la reducción de las desigualdades, podemos influir mucho en la producción y el consumo responsable, sobre todo, y eso va a repercutir siempre en la acción por el clima y, de alguna manera y de manera más leve, en el resto de objetivos. Entonces, pues bueno, eso es nuestra manera de ver las cosas, y en principio creo que ahora mismo he terminado con el bloque, y no sé si tenéis alguna pregunta o algo que preguntar. Yo encantado de atenderos. Bueno, Daniel, pues vuelvo, muy, muy interesante todo lo que nos cuentas, una forma diferente de hacer las cosas, ¿no? Un poco disruptivo, ¿no? Disruptivo en un sector tradicionalmente muy poquito sostenible, y bueno, una diferenciación clara y única, ¿no? Estaba viendo si había alguna pregunta. De momento no, pero incluso me lanzo yo a hacerte alguna. Vale. Como ya te conozco un poco y además, pues ya Deliquia, ¿no?, ya trabaja con vosotros activamente. Claro, pues yo te conozco como Daniel, ¿no?, y te conozco también como Verde, Impresiones con Sentido. Y te voy a preguntar, cuando dices, ¿no?, que pensáis las cosas, ¿no?, antes de hacerlas, y os planteáis las cosas, la necesidad, ¿no?, de hacer determinados pasos, de, oye, pues ahora esto, ¿cómo lo voy a ejecutar? Esa planificación entiendo que parte de un briefing de un cliente, ¿no? Y entonces un estudio, y le dedicáis tiempo a esa parte de estudio, que suele ser simplemente, bueno, pues darle al botón, ¿no? En otro tipo de... le dan al botón, ¿no? Vosotros, cuéntame un poquito más. Bueno, pues eso, bueno, parte lo primero de una investigación súper exhaustiva de materiales, ¿no?, y de tecnologías. Eso no nos lo plantea el cliente, eso nos lo planteamos nosotros, y lo que buscamos es tener las alternativas en nuestra mano antes de llegar a ese briefing, ¿no?, para poder responder y tener diferentes alternativas para ofrecer. Y siempre que tenemos un briefing con un cliente, con una reunión para cualquier proyecto, hacemos pues el mejor asesoramiento técnico que podemos hacer, y que está en nuestra mano, y siempre damos las alternativas, damos los pros, damos los contras, damos los costes, y luego pues muchas veces siempre el que toma la decisión es el cliente, ¿no? Pero yo creo que sí que es importante que en un briefing o en una reunión donde se está planteando, pues, por ejemplo, en una reforma, ¿no?, que estamos trabajando pues, en un hotel, por ejemplo, y van a hacer una reforma en el hall y tienen que renovar un mobiliario, tienen que, bueno, hacer una serie de actuaciones, y a lo mejor tu cliente te llama y te dice, oye, aquí hay que poner unos vinilos, ¿no? Y pues una empresa del sector va con los vinilos, los pone, son tantos euros, y se va para casa. Nosotros, cuando dicen hay que poner unos vinilos, decimos,
¿por qué unos vinilos? Digo, podemos poner este material que es libre PVC, que en el coste son X euros más, pero tiene estas ventajas, está certificado, retardante al fuego, etcétera, etcétera, damos las fichas técnicas y demás. ¿Qué te parece? Y de repente te dicen, ah, pues mira, no lo conocía, ¿no? Entonces, yo creo que hay un trabajo que es una labor que es, bueno, te tiene que gustar, ¿sabes? O sea, realmente yo creo que no es un tema de imponértelo, te tiene que gustar ver cosas nuevas, tener los ojos abiertos y las orejas atentas, ¿no? Para tal, tienes que visitar mucho proveedor, ir a ferias, etcétera, y tener toda esa cartera de producto localizada y lista para cuando esos briefings ocurren, poder dar una solución que sea ideal. O sea que realmente es un conocimiento, ¿no? Lo que pones al servicio del cliente, conocimiento previo, que a veces parece que, ¿no? Como la consulta del médico, ¿no? Y dices, oye, pero si fueron 5 minutos. Ya. Pues ya, claro, pero estudié una carrera y me sigo formando año a año y demás, ¿no? Claro, Bueno. claro, es un poco eso. Bueno, tenemos una pregunta de Ana Botas Cal. Dice, gracias por el ejemplo de vuestra empresa. Me encanta y comparto vuestra visión. La pregunta es, quería saber si ya es posible reciclar las impresiones en papel o aunque las tintas sean bajas en emisiones, todavía no se pueden reciclar bien. Si son con base de agua, se pueden reciclar sin problema. Y si son con base UV, en función del material que utilices, también. No se pueden reciclar papeles con tintas solventes, pero realmente el solvente ahora mismo en algún sitio se está utilizando, pero ya está prácticamente en desuso. Las tintas base látex, por ejemplo, que nosotros tenemos en tecnología base látex, tenemos UV, tenemos ecosolvente, que son unas tintas con un porcentaje de solvente muy bajo para según qué tipo de aplicaciones, y las tintas pigmentadas que tenemos son tintas todas que usan agua como base y las puedes reciclar. Para los a lo mejor no tan entendidos, ¿qué ejemplos de, o sea, el periódico, por ejemplo, un cartel, un folleto, más o menos que... Bueno, el periódico, porque claro, esto ya estamos hablando de diferentes sectores. O sea, el periódico, tal, eso es offset, y eso son tintas offset, que son unas pastas que llevan disolventes, que llevan Por eso. y están trabajando mucho, también lo sé, porque conozco pues, con los proveedores y tal, están trabajando mucho en reducir todo ese tipo de aditivos y demás. En nuestro sector nosotros trabajamos con un líquido que tiene pigmento y que va metido dentro de una cajita, ¿no? Sea de cartón o un sobre o lo que sea. La base de ese líquido es la que le da pues, el punto más sostenible a la tinta. Y realmente ahora mismo en el sector de gran formato, lo más ecológico que podemos tener en cuanto a tinta es la base látex, porque es base agua y aguanta en exterior. Cuando estamos hablando de exterior, y luego en tintas pigmentadas, como son estas máquinas que tenemos aquí detrás, que son para fotografía, ilustración y demás, ahí es pigmento y agua, no hay nada más. Tiene una cantidad de pigmento muy alta y tal, con lo cual cero emisión, cero todo. De hecho, están aquí puestas a nuestro lado porque ni hacen ruido, ni huelen, ni nada de nada. ¿Qué pasa? Que hay que tener mucho ojo con estas cosas porque podemos coger una tecnología como la base látex y decir, es la tinta más ecológica del mundo, pero tenemos que saber cuánta electricidad consume la máquina, cuánto plástico se ha utilizado en su fabricación. Bueno, yo creo que hay muchos factores, cuántos consumibles desechables tiene la máquina, ¿sabes? Entonces, es como lo del, yo qué sé, el coche eléctrico y tal. Al final es como, vale, es más ecológico cuando está circulando, pero hasta que circula, ¿cuál es la huella que ha dejado? Entonces, pues bueno, hay que tener un poco muchos valores. Hay máquinas de UV, por ejemplo, que es lo que digo, que hablaba antes de los proveedores. En Europa y por suerte hay muy buenos fabricantes de maquinaria para nuestro sector. Y hay unas máquinas suizas de impresión, que es Swiss que es tinta UV, con la mínima cantidad de elementos, tal, no huelen en absoluto y demás, pero como tinta es más ecológica la látex. Pero la optimización de recursos que te hace en energía, en fabricación y demás, es más ecológica la Swiss Cuprin. Entonces, como tienes que poner un poco la balanza. Estás bien con las dos tecnologías, quiero decir, pero tampoco puedes vender que una es mala y una es buena simplemente por la etiqueta de la tinta y demás. Aquí hay muchos factores que entran en juego. Y luego es qué material le metes a la máquina. Quiero decir, porque si cojo la máquina más ecológica del mundo y le meto el PVC más rastrero chino que hay, pues ya está. Es ecológica la tinta y el resto da igual. En sostenibilidad la verdad que pasa eso, ¿no? Todavía quizá no controlamos todas las variables, ¿no? Que afectan en una elección. Bueno, hay que intentar, que me gustó lo que pusiste al principio, hay que intentar ser responsable, ¿no? Sí, yo creo que no es más que eso.
Bueno, nos pregunta Iriotero Fernández, yo preguntaría, de cara a trasladar a los clientes a los que a veces les cuesta tanto entender el valor añadido, sobre todo en temas de producción, ¿hay muchísima diferencia de precio con respecto a los mismos servicios, ya que no son los mismos en una imprenta tradicional? Es decir, compara... Pero voy a ver un segundo. Está comparando, ¿no? Sí, la otro tipo de imprenta con pues verde. realmente va en el enfoque que tenga cada negocio, porque hay sitios que no llevan la bandera de la sostenibilidad, pero trabajan un producto de muchísima calidad, ¿no? Y va a costar lo mismo que ese mismo producto de muchísima calidad aquí. ¿Qué pasa? Aquí hemos a lo mejor tenido en cuenta otra serie de elementos y demás. Pero lo que estamos planteando aquí es, por ejemplo, si nos planteamos en un escenario, ¿no?, donde tenemos un evento y tenemos que hacer una producción grande y tenemos que imprimir lonas, PVCs y, no sé, y displays, ¿no? Y tenemos que hacer 100 lonas, 50 PVCs y 20 displays. Pues va a haber mucha diferencia de precio con el que se dedica a vender la lona al precio más bajo, los displays al precio más bajo y el PVC al precio más bajo, porque va a estar metiendo un material horrible, comprado, pues obviamente como hoy en día mucho material viene de China, y nosotros lo que vamos a hacer es buscar, esos materiales realmente ya no los tenemos en stock como tal, pero vamos a dar una alternativa sostenible en un panel que en lugar de PVC pues esté compuesto que tenga un compuesto de poliestireno, que sea monocomponente para que se pueda reciclar al terminar, vamos a trabajar con unos displays de calidad, vamos a trabajar podemos trabajar con una lona PVC o podemos dar una alternativa en un Terrabanner que es muy similar, está fabricado con hilo de PET reciclado. Nunca lo vamos a poder vender al precio que va a vender esta empresa. Pero esto se nota mucho cuando te vas a grandes consumos, ¿vale? Cuando estamos hablando de valor añadido, que es, por ejemplo, el tipo de cosas que hacemos con Deliquia, ¿no?, que es que necesito esto y que sea así y tal, ahí hay un trabajo de fondo que luego cuando lo ves puesto no lo ves, pero bien, hay mucho más trabajo antes que después. Entonces ahí es imposible de valorar si otra empresa es capaz de hacer exactamente lo mismo al mismo precio, porque son casos cada uno es diferente, ¿no? Pero sí que cuando vayas a producciones grandes, ahí sí que puede haber unas diferencias enormes, y nos pasa con gente que tiene pues, productoras en eventos, en conciertos y demás, que te dicen, ¿me pasas presupuesto para unas lonas? Y le pasas un presupuesto en un material alternativo y demás, y dicen, buah, es que me lo hacen por la mitad en no sé dónde. Y dices, pues chico, no somos tu sitio, ¿sabes? Que decir, al final, seguramente el festival luego cuelgue un rollo de recicla aquí los rollos, ponga aquí no sé qué y tal, ¿no? Pero realmente el mercado es el que es. También si te quieres poner a pelear con eso, te puedes poner, pero nosotros no nos interesa, la verdad. Yo ahí incluso, ya que nos mencionaste, ¿no? Puedo llegar a decir que hay en determinados formatos, lo que dices, volumen, pues es difícil seguramente competir, pero en determinadas piezas que hasta incluso sois capaces de hacerlo más barato. Precisamente Seguro. porque sois más eficientes con el material, pensáis una manera diferente de hacer las cosas donde se use menos material, y entonces al final, pues por la vía de que el producto tiene menos material, pues es más barato. Ahí Sí, lo sí, que vale es... optimizamos siempre cuando hacemos presupuestos, cuando hay un volumen de alguna pieza un poco más rebuscada, siempre decimos, oye, la cantidad óptima para el pedido son 18 unidades, porque consumimos una plancha entera y ahí podemos ajustar, vemos los tiempos y demás. Pues estudio al final es lo que comentamos del briefing, ¿no? De pensar un poco cómo se va a producir, o que te digan, pues eso, la gente que te pasa un escalado, te hago 100 por tanto, 50 por tanto y 20 por tanto y ya veré yo lo que uso, lo que pongo o lo que Claro. sea, ¿no? Eso no es. Eso también nos da mucho trabajo, ¿eh? Porque al final todo el mundo viene, en algunos casos, en muchos, por algo más particular, ¿no? Entonces tratar con cosas más particulares con todo el mundo es complicado. Sí que, bueno, cuando pues hacemos ferias y tal, trabajamos mucho y nos descansa un poco más la cabeza, ¿no? Porque es más imprimir y no sé qué y tal, pero sí que luego nos encontramos con mucho planteamiento loco. Hicimos ahora hace 2 días unos premios para, bueno, no sé si los entregaron, no voy a decir para quién, porque son unos premios, eran 3 unidades de unos premios que tenían que entregar, que tenían que tener un metacrilato plegado con forma, con luz interior, que se pudiesen llevar en la mano, que se encendiesen en el momento y que, o sea, no tenían que volar de milagro, ¿no? Y nos lo plantearon y dijimos, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Y ostras, hubo aquí un trabajo de tal, echamos horas, no sé qué, y al final salieron las 3 piezas, salieron guay. Obviamente, económicamente yo creo que no nos compensó, pero aprendimos un montón
en el transcurso, y eso también nos gusta mucho, ¿no? A veces aceptamos cosas que sabemos que no son rentables, porque sabemos que en el proceso, si tenemos el cliente adecuado, que va a tener la paciencia y sabe que se está enfrentando a algo que no es lo habitual, puede entender que no se hace en 5 minutos y que tiene un coste X y que va a llevar un tiempo, pero luego lo podemos trasladar al resto de clientes y al resto de proyectos, ¿no? Es un poco por ahí. Correcto. Bueno, Iria dice incluso que con muchas ganas de poder trabajar con vosotros. O sea que nada, eso ya habláis vosotros. Sosolir reza, ¿puede ser que los departamentos de marketing y comunicación, por la vía del RSC, estén exigiendo más este tipo de producto? Sí, sí. De hecho, nosotros trabajamos con varios clientes que cuando nos piden un presupuesto me dicen, necesito presupuesto de X láminas, ponle, o lo que sea, porque tienen un tema, un evento con un cliente, van a hacer una entrega de algún tipo de detalle o algo así. En ese caso puede ser, pues, que sea una carpeta con una lámina certificada o algo así. Y dicen, dame una alternativa, la que tú veas, y si tienes algo lo más sostenible que tengas, por favor, porque lo están metiendo como dentro de, yo creo que de las directrices de empresa, ¿no? Es que ya tienen a la gente apretándole un poco y diciendo, esto se puede hacer así, pero si te pueden dar una alternativa, pídela, ¿no? Porque luego ellos, como tendrán, como comentábamos antes, tendrán sus mediciones anuales, ¿no? De cómo están desarrollando esos objetivos de sostenibilidad, estarán diciendo, oye, pues mira, estas campañas que hacíamos de esta manera, ahora las hacemos de esta otra. Este material que estamos utilizando lo hemos descartado, estamos usando este otro. Entonces están usando a los proveedores para decirle, oye, ¿y qué hacemos? Creo que me parece, vamos, el camino a seguir, que decir, no hay más. Es positivo, ¿no? O sea, que Yo creo te usen en ese sentido es muy Yo creo que bueno para todos. es genial, Muy bueno para todos. para todos, porque al final nos repercute a todos para bien, ¿no? Esos poquitos, yo creo que son tantos poquitos que hay en tal, luego vale, a veces llegas a algún tipo de industria y la ves trabajar y dices tú, de Dios, aquí hay 1000 personas, venga dando, y tú estás ahí eligiendo que si el cartón, que si no sé qué, y dices, bueno, a ver, no sé cuánto de bien estamos consiguiendo hacer, pero bueno, yo creo que poco a poco la cosa va rodando. Ahí yo siempre uso la de, si me siento bien con lo que estoy haciendo, pues ya con eso ya tengo Sí, yo algo creo ganado, ¿no? que sí, que es lo que, bueno, al final también como padre y tal, que es lo que dices, bueno, yo que mi hija un poquito mejor a los que tiene cerca, ¿no? Y si todos lo hacemos, pues al final yo creo que irá repercutiendo. Al final somos más buenos que malos, ¿eh? Lo que pasa es que los malos son malísimos, pero somos más buenos que malos. Bueno, tengo otra pregunta. Leopoldo Centeno Moller dice, ¿qué consideras acerca de la biosostenibilidad frente a la competitividad empresarial? Sigo porque dice, ¿el mercado de la sociedad está mentalizada para valorar este valor añadido con un pequeño sobrecoste o es algo que es aprovechado por la competencia poco mentalizada al respecto? Pues mira, en cuanto a la primera cuestión, que es algo que también hablaba antes de salir, que hablábamos Yago y yo, es que el crecimiento de la empresa y la biosostenibilidad siempre es muy complicado que puedan ir de la mano, por lo menos con todos los dedos agarrados, ¿no? Pero sí que creo que se puede crecer de una manera mucho más consciente o más sostenible que una empresa que se lo ponga por bandera y sea mentira, ¿no? Eso me parece... Sí que creo que también estamos en medio de una vorágine, ¿no? Mercantilista que nos hace consumir y demás, y a veces es como un poco locura. Yo creo que eso debería frenar un poco. Por lo menos, es decir, que en vez de seguir una senda que vaya así, pues bueno, que podamos estabilizar ahí un poquito, ¿no? Y donde podamos estar, creo que en general debería tender a eso. Con lo cual, yo me sentiría muy cómodo. O sea, nosotros ahora somos aquí 11 personas trabajando. Yo no necesito que seamos 78. Quiero decir, no necesito que ya somos más de los que yo pensaba que íbamos a ser. Pues a lo mejor seguimos creciendo. Lo haremos de la manera más consciente posible. Y a lo mejor estamos ocupando el espacio de alguien que no lo estaba haciendo tan bien y estamos ayudando, ¿no? Yo creo que un poco va por ahí el tema. Y luego sí que creo que se está aprovechando mucho en cuanto a simplemente un tema de marketing, de greenwashing total, de lavarse la cara y decir, pues yo me subo al carro porque esto ahora mismo hay que decirlo y si no lo dices, pues estás fuera. Pero es que luego eso hay que llevarlo a cabo. Creo que una de las preguntas, ¿no? Es, ¿el mercado de sociedad está mentalizada para valorar este valor añadido con un pequeño sobrecoste? Es decir, Yo creo que sí. ¿somos hipócritas o no? Es decir, que Yo, creemos... no, yo creo que, o sea, quizá hace unos años menos, pero yo creo que ahora cada vez más, ¿no? Yo creo que también hablar desde uno mismo siempre es muy peligroso porque hay mucha gente y tienes muchas maneras de verlo,
Pero a nosotros nos pasa, por ejemplo, con un ejemplo muy claro, que son las impresiones de... Nosotros hacemos mucho tipo de impresión, pero la parte de fotografía y fine art, ¿no? Que es donde hacemos reproducciones gráficas, es el máximo de calidad al que puedes imprimir. O sea, tener de todo, de la gestión de color, el tipo de papel, o sea, es como el tope de la calidad. Y es un gusto, la verdad, porque las impresiones quedan increíbles, los papeles son la leche y el volumen de trabajo es pequeño, porque realmente es un mercado más pequeño. Pero la gente lo paga, ¿sabes? Lo paga porque realmente muchas veces vienen de otros sitios y dicen, es que me han entregado esto, y es gente que a lo mejor va a vender su lámina, es un artista que va a hacer una serie de 50 láminas y si las quiere vender al precio que decida, y le han hecho una cosa que dice, yo es que esto no puedo vender porque yo como artista no puedo defenderlo y me parece que le estoy robando al cliente. A lo mejor pagaba, me lo voy a inventar, imagínate, 1 euro por esa copia, ¿no? Y vienen aquí y le decimos, mira, es que aquí estás utilizando un papel que es 100% fibra de algodón, tintas pigmentadas, una garantía de durabilidad, está certificado para una duración X, el papel, el material y demás, lo vas a poder vender y es más, puedes hacer un certificado de venta y el que se lo compra sabe que está comprando algo que le va a durar. Pero no cuesta 1 euro, cuesta 5. Y dicen, ya, pero es que no tiene nada que ver. ¿Sabes? Al final esto es como lo del vino, ¿no? O sea, te puedes comprar un cartón de Don Simón y te da lo que te da, te puedes gastar 10 euros en un vino que esté bueno y los pagas porque ahí hay una diferencia que es muy evidente. En el gran formato siempre es más complejo porque el mercado es mucho más agresivo, los volúmenes son más grandes y cuando aparece, pues, tal, al final siempre hay como más guerra. Nosotros, de todas maneras, sí que tenemos una política en la que no entramos en donde llegamos, llegamos y donde no llegamos no vamos a bajar para ver si tal, porque al final te estás metiendo en una dinámica que es la que comentaba esta persona, que es la de ese mercado en el que dices, no, si yo estoy defendiendo que hago las cosas bien y cuesta 10 euros, imagínate, no puedo decirle a otro que cuesta 7 y si las voy a, ya no las voy a poder hacer igual de bien, ni voy a tener las ganas de hacerlas igual de bien. Entonces, un poco, yo creo que sí que hay más gente ahora que sí que está dispuesta a pagar un poco más si la realidad si no le estás tomando el pelo. ¿Sabes? Que luego me imagino que habrá empresas que lo puedan hacer más o menos, pero yo creo que hay que ser, sobre todo, transparente. Nosotros tenemos las tarifas en la web, si eres un cliente habitual y vienes mucho por aquí, tendremos un cariño contigo y un descuento, obviamente, pero hay un tope de descuento donde no puede bajar, ¿sabes? Y bueno, eso está todo eternamente estipulado, ¿no? Pero quiero decir, está todo ahí, ¿no? ¿no? No engañamos a nadie, el papel es el que es, vienes aquí, ves las marcas, quiero decir, no hay ni trampa ni cartón. Yo ahí tenía uno de los socios de Deliquia que dice, no se es caro, se tiene un precio alto. Claro. Porque realmente, no, el caro es peyorativo, ¿no? Realmente no tienes un precio alto, que alto comparado con, pero realmente Claro. el precio es el que es para el producto que tenéis, ¿no? Bueno, creo que tenemos otra de Iria. A nivel publicidad exterior, ¿cuál dirías que es el soporte con mayor impacto ambiental o peor vida circular? Algo que nos dijeras, diseñadores y publicistas del mundo. Evitad poner a los clientes este tipo de formatos y materiales. Bien, pues ahí educando. A ver, en publicidad exterior yo creo que lo peor, o sea, para mí lo peor es cuando se plantean campañas con lonas muy grandes sin tener en cuenta cómo vamos a actuar con ello, ¿no? Aquí sí que hay un rollo que es interesante, que no sé si lo conocerá Iria, pero ya se está haciendo, bueno, se está haciendo en las campañas grandes, las marcas grandes son las que empiezan a romper el hielo, pero cuando estamos trabajando con un soporte, con una lona microperforada, y vamos a imprimir una lona que tiene 300 metros cuadrados, que son bastantes, lo normal y lo que se utiliza ahora mismo es una lona que tiene un compuesto PVC, que tiene un reciclaje muy complicado, etcétera. Ya hay un par de proveedores a nivel nacional que están fabricando una lona microperforada fabricada con hilo de PET reciclado, que es este Terra Banner que te comentaba antes, que ya lo teníamos en lona normal, opaca, pero no conseguían llegar a una formulación buena para hacer ese microperforado. Bueno, pues se puede hacer con eso, pero es que además hay un tratamiento que se le puede dar a las impresiones que se llama Puretti, que bueno, es una patente que es, si no me equivoco, holandés, pero igual no quiero meter la pata, que la trabaja también un proveedor a nivel nacional, por el cual nosotros podemos imprimir, se utiliza sobre todo en campañas grandes, porque si no, no merece la pena. Nosotros imprimimos el material X, esta lona microperforada, por ejemplo, y tenemos 5 o 6 bobinas de material impresas. Cogemos esas bobinas, se llama Barcelona, le dan un tratamiento, que es un líquido que va en spray,
y ese tratamiento lo que hace es absorber CO2. Con lo cual, tenemos una lona puesta en una fachada en una ciudad que está, creo que cada metro cuadrado absorbe el CO2 de 2 árboles, más o menos, tienen hecho ahí el cálculo, ¿no? Entonces, estamos proponiendo una acción que al mismo tiempo que publicita está ayudando a reducir el CO2 en la ciudad y tal. Bueno, pues al final son esas cositas. ¿Qué pasa? Eso tiene un sobrecoste, obviamente, y luego hay que ver qué empresas se lo gastan y cuáles no. Pero bueno, sí que para mí esas campañas con lonas a nivel grande y tal, siempre son tal. Luego las vallas, pues bueno, las vallas, no sé, yo creo que hay muchas vallas. A lo mejor el que tenga vallas me dirá, oye, pero para mi gusto hay muchas vallas. No sé si es por algún motivo, pero me parece que aquí en Galicia, en general, hay muchísimas. Y creo que no sé si aportan demasiado o no aportan nada, no sé. Hay zonas, ya ahí como marketingiano, ¿no? Hay zonas que, Plaza de España, por ejemplo, que es que no eres capaz de fijarte en una sola valla. Hay tropecientas, digo, pues ese Avenida mensaje Madrid. Sí, sí. O se sea, vas diluye ese pum, 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 pum. mensaje. Sí, imposible centrarse en ninguno. Claro, si vemos, por ejemplo, en la autopista la que tiene Estrella Galicia, pues muy bien puesta, ¿sabes? Y dices, hombre, ¿qué tal? Pero es que luego lo demás parece demasiado. Sí, aquí María, que le doy las gracias, efectivamente no era holandés, era americano, ya nos hace la solución técnica al tema del Puretti. Partículas ultrafinas de dióxido de titanio. Se aplica mediante micronebulización sobre todo tipo de superficies de una forma segura y consigue su efecto hasta ahora único mediante un único principio básico como es la fotocatálisis. Catálisis, sí, es una cosa como muy compleja de explicar. Al final es como sulfatar, ¿sabes? Es decir, es coger y el material y se le aplica una película, como no es un barniz, pero realmente es una película que le queda ahí. Sí, incluso en interiores también, ¿eh? Muchas gracias, María. También dice Iria que es súper interesante, eso del CO2, que cree que había visto algo así. Tenemos una entrada en el blog de nuestra web que hicimos hace unos meses y tal, para que la gente también lo conozca un poco, porque bueno, se trabaja mucho, es que en Madrid o Barcelona está más a la orden del día, pero también porque las lonas las hace Netflix y las hacen empresas grandes y es mucho más fácil encauzarlo por ahí, ¿no? Aquí pues siempre va a ser todo más complicado también porque si hacemos una campaña en Barcelona y la gente que aplica el Puretti está en Barcelona, es muy fácil. Si lo hacemos aquí, hay que llevar las cosas a Barcelona, tenerlos de vuelta. Al final también por el camino estás generando dióxido de carbono, entonces es como complicado, ¿no? Pero bueno, sí que para un tema de mucho volumen es muy interesante. Ella dice incluso que se había escuchado algo de unas sombrillas que absorbían CO2. No sé si eso te suena. Seguramente tengan un tratamiento similar, sí. Bueno, yo no sé si veo muchas preguntas más. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, yo creo que... Bueno, creo que hemos aprendido mucho contigo hoy, Daniel. No lo sé. Sí. No lo sé, pero bueno. Te digo yo que sí. Tú es algo que vives todos los días, pero nosotros que no lo vivimos todos los días y además lo usamos, porque lo cierto es que, ¿no?, en marketing y demás, pues seguramente la gente de DIRCOM y tal, pues también lo usa, pero claro, no somos especialistas, ¿no? Cada uno sabe lo que sabe. A mí siempre me parece que es muy rollo lo nuestro, ¿sabes? Digo, me parece que es muy aburrido, ¿no? Pero bueno. No, te sorprendería. Además, si la gente lo que quiere es saber hacer las cosas bien, porque a lo mejor se hacen las cosas y no se hacen bien, pero porque no se sabe cómo se hacen bien. Entonces, que haya empresas como la tuya, ¿no?, que también se ayuden a formar o a dar unas directrices por dónde podemos ir para hacer las cosas mejor, pues eso es muy bueno, y que haya muchos más. O sea que... Está bien. Y yo creo también que cuantos más mejor, ¿eh? O sea, tampoco le cierro la puerta que somos aquí los únicos que tal. Ojalá fuese más común. Muy bien, pues muchas gracias a todos por la asistencia. Sandra, ¿algo más? ¿O lo damos por finalizado? Muy interesante, muchas gracias a todos por participar. Venga, pues nos vemos pronto. Muy bien. Daniel, un abrazo. abrazo. Gracias a todos por asistir. Venga, un saludo. Chao. Chao.